La semana pasada revisábamos la norma 30, particularmente las obligaciones del patrón, veíamos algunos conceptos importantes en las definiciones, digamos el objetivo y campo de aplicación, y decíamos que lo más importante de esta norma era el diagnóstico de seguridad. Y a partir del diagnóstico de seguridad, nosotros vamos a generar un elemento que nos va a ayudar a mejorar las condiciones de seguridad en nuestro centro de trabajo si es aplicado de manera adecuada, que es el programa de seguridad. Pero antes de llegar al programa de seguridad, tenemos que pasar por lo que es el diagnóstico de seguridad. Les decía que el diagnóstico de seguridad, pues, tenía que ver, así hacemos la asimilación, o comparábamos, mejor dicho, yo les comparaba entre cuando van ustedes al médico y les dicen me duele esto, y el médico te diagnostica y te dice tú tienes esta enfermedad en base a lo que tú le estás diciendo. Entonces el diagnóstico de seguridad también nos va a decir qué nos duele o qué tenemos en las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Para hacer el diagnóstico, nosotros necesitamos conocer de manera adecuada el centro de trabajo y el proceso en el cual nosotros estamos involucrados. Entonces, el diagnóstico hay dos opciones. Lo podemos hacer integral o lo podemos hacer por área de trabajo. ¿Qué quiere decir uno y qué quiere decir otro? El integral implica de hacerlo de todo el centro de trabajo, oficinas, proceso productivo, almacén, o definitivamente hacerlo por área, es decir, solamente me interesa el diagnóstico del centro de trabajo, del área del proceso productivo, oficinas y almacén no me interesa. Entonces debo de considerar dónde lo quiero hacer. Lo recomendable obviamente es hacerlo de manera integral. Esto nos va a permitir tener un mejor control sobre los riesgos, que solamente, porque nosotros pensamos que solamente hay riesgos en el proceso productivo, pero las personas en la oficina también tienen riesgos. Las personas en el almacén obviamente tienen riesgo, entonces nosotros necesitamos determinar en dónde lo queremos hacer. ¿Qué vamos a considerar nosotros? Bueno, primer punto, la norma nos pide que identifiquemos condiciones peligrosas, condiciones inseguras, actos inseguros que pueden representar un riesgo para las instalaciones, proceso, maquinaria, herramientas y obviamente a los trabajadores. ¿Qué otros elementos vamos a considerar? Elementos de tipo físico, químico y biológico que nosotros pudiéramos tener en el centro de trabajo y que pudieran modificar las condiciones ambientales del centro de trabajo, ya sea por sus propiedades, por su concentración, por su nivel y por el tiempo de exposición o la acción que pueda tener a la salud de los trabajadores. Entonces, en este caso, en el punto número 1 estaremos hablando de condiciones de seguridad. Y en el punto número 2 estaremos hablando de condiciones de higiene. Entonces, para hacer nuestro diagnóstico, nosotros necesitamos conocer las condiciones de seguridad y las condiciones de higiene del centro de trabajo. Pero además, tenemos que identificar qué hay a nuestro alrededor que pudiera generarnos un riesgo. No solamente tenemos que estar preparados para lo que hay dentro de nuestro centro de trabajo, sino también para lo que hay fuera de nuestro centro de trabajo. Entonces, si tenemos una empresa vecina que se dedica a la elaboración de pólvoras explosivos, solamente ellos tienen un mucho mayor riesgo que nosotros, pero por el hecho de que son nuestros vecinos, podríamos tener afectaciones en caso de que se presente un accidente en este lugar. Peligros circundantes, por ejemplo, mucho para la parte de protección civil. Si tenemos una carretera transitada, si tenemos o estamos en una zona sísmica, si tenemos, como les decía, una empresa vecina con alto riesgo de incendio. Entonces todo eso necesitamos considerarlo dentro de nuestro diagnóstico. Algo muy importante en el inciso D, los requerimientos normativos. ¿Qué quiere decir los requerimientos normativos? Todas las NOMS de la Secretaría del Trabajo que le apliquen a nuestro centro de trabajo. Todas esas las necesitamos considerar. Necesitamos hacer un listado, pero además del listado necesitamos saber qué porcentaje de cumplimiento nosotros lo podemos tener. En el caso de, aquí hay una nota que dice que en el caso de los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores,
el diagnóstico tiene que ser integral, ¿sale? Entonces, eso es lo que debemos de considerar como parte de nuestro diagnóstico. Ahora, bien, yo no les voy a mostrar un diagnóstico, pero va a ser un diagnóstico modificado. Ahorita vamos a ver el por qué es un diagnóstico modificado. Va a cumplir lo que nos pide la norma 30, pero vamos a ver algunos otros elementos que es de suma importancia que nosotros consideramos en el momento de hacer nuestro diagnóstico y de documentar el diagnóstico básicamente. Va a cumplir con lo que marca la norma, pero vamos a ir un poquito más allá. Este diagnóstico debemos de considerar, les repito, vamos a hacerlo conforme lo marca la norma, pero vamos a buscar nosotros algunos otros datos. Entonces, para hacer nuestro diagnóstico, primero necesitamos identificar el centro de trabajo. ¿Con qué? Con el nombre, la denominación social, para que nosotros podamos identificar nuestro centro de trabajo y saber que ese diagnóstico aplica específicamente a nuestro centro de trabajo. Debemos de indicar el domicilio, porque además de la empresa, pues la empresa puede tener varias plantas, entonces necesitamos no solamente el nombre de la empresa, sino también el domicilio completo, porque obviamente no es lo mismo tener una empresa en Yucatán a tener una empresa en el Estado de México. Las condiciones, sobre todo de los riesgos circundantes, van a cambiar. Siguiente punto. Van a hacer una breve descripción de las actividades que se realizan en el centro de trabajo. Van a indicar qué produce, qué máquinas ocupa, cuántos trabajadores hay en este lugar. Pero además de estas actividades o además de estos puntos debemos de indicar cuántos materiales, cuántos kilogramos, cuántos litros, qué temperatura se utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto muy importante para hacer nuestro diagnóstico porque es nuestro primer paso, nuestro primer acercamiento a nuestro centro de trabajo. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a hacer un diagrama de bloques del proceso para que nosotros ya tengamos identificado en dónde vamos a aplicar el diagnóstico. Les decía que muchas empresas hacen su diagnóstico solamente del proceso productivo. En el caso de nosotros, nuestro ejemplo no va a ser de un proceso productivo, va a ser de una práctica que ustedes van a hacer. ¿Qué características debe tener esa práctica? Debe de utilizar sustancias químicas. Para que nosotros hagamos nuestro ejercicio, debe de ser un elemento, una práctica que utilice sustancias químicas. Y vamos a hacer nuestro diagrama de bloques indicando todos los pasos necesarios para nuestro proceso. Una vez que nosotros tenemos nuestro diagrama de bloques, vamos a hacer un recorrido por nuestro centro de trabajo y vamos a indicar cuáles son los agentes que pueden causar enfermedades y los factores que pueden causar accidentes. Este es un punto que vemos que marca la norma. Esta es la parte de higiene y esta es la parte de seguridad. Para que nosotros podamos cumplir esto, vamos a hacer uso de unas listas. Entonces nosotros vamos a hacer un recorrido, vamos identificando, en mi centro de trabajo hay ruido, lo marco. Hay iluminación deficiente, que aquí lo repetí, a lo mejor sí. Hay exceso de iluminación, no. Vibraciones en mi centro de trabajo, no hay vibraciones. Presiones anormales o se trabaja a presiones anormales, no lo hay. Radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, donde tengo temperaturas elevadas o si tengo temperaturas abatidas. Las sustancias químicas que yo utilizo, cómo se incorporan al medio ambiente en forma de polvo o en forma de humo, o es un gas o es un vapor, y aquí especifico. Por ejemplo, yo utilizo ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se incorpora en forma de vapor y aquí especifico ácido sulfúrico. Si utilizo, por ejemplo, EDTA, el EDTA es una sustancia que se encuentra en polvo y yo especifico que es EDTA. Eso es para los que nos pueden causar enfermedades de trabajo. Pero además, también necesito indicar aquellos factores que me pueden causar accidentes de trabajo. De igual manera, voy a ir a hacer un recorrido. Cuando hago el recorrido, voy a identificar andamios, desniveles,
equipos móviles, escalas, que ya platicamos que las escalas son estas, y estas quedamos que son las escaleras. Estiva de materiales, objetos fuera de lugar, objetos punzocortantes. Todos estos elementos me pueden causar enfermedades y la categoría es mecánicos. En el caso de los químicos, ya identifiqué de qué manera se incorporan al medio ambiente en forma de agente, pero ahora es qué riesgos tengo para que me pueda causar un accidente de trabajo. Si es una sustancia que es tóxica, si es inflamable, si es reactiva, si es combustible, si es corrosiva. Debo de indicar y marcar las características que tenga todas las sustancias químicas que yo utilice en mi centro de trabajo, además cuestiones de riesgo eléctrico. Estas listas que les acabo de mostrar se las voy a compartir para que ustedes comiencen a hacer su diagnóstico. El diagnóstico es un proceso bastante largo, entonces lo vamos a dividir en 3 sesiones distintas. O vamos a hacer 3 sesiones para que ustedes puedan entregar su diagnóstico. La primera parte solamente va a llegar hasta este punto. Más adelante, la próxima semana, vamos a ver otros puntos. Estas sesiones que les digo que sería la próxima semana, veríamos la siguiente sección, y dentro de 2 semanas veríamos la sección número 3, que la sección número 3 estaría enfocado básicamente en el programa de actividades para controlar los riesgos.